Tengan todos muy buenos días. En el presente video les vamos a mostrar lo que es el proyecto final del módulo 4, control de existencia de procesos productivos. Iniciando con lo que es el marco teórico, empezamos con los que son los costos. Los costos son los valores monetarios de los consumos de una actividad económica destinada a lo que es la producción de un bien o servicio. Seguimos con la depreciación. Nada, que no. Es que todavía. Que no dijiste que te ibas a parar a leerlo, pues. Y no, mamá, y no, ya dije. Vaya, pero yo solo lo puse en pausa. Vaya, te lo voy a poner. Vaya. Continuamos con la... Espérate vos cuando yo diga 1, 2, 3. Vaya. Continuamos con lo que es la depreciación. La depreciación es la distribución sistemática de lo que es el importe de un depreciable, es decir, esto se saca de un activo a lo largo de toda su vida útil. Continuamos con lo que es el estado de costo de fabricación. Este estado nos resume sobre todo lo que es la elaboración, todos los materiales que se han utilizado para la elaboración, lo que es la mano de obra y los consumos indirectos. Estos también se determinan los costos de periodo, lo que son los costos de productos terminados y costos de productos vendidos. Siguiendo con lo que es el flujo de costos y las cuentas de costos de producción. Los flujos de costos son todas las que son las entradas y salidas físicas, es decir, el movimiento físico de lo que son las materias primas y a medida de que se van produciendo, es decir, a medida de que se van procesando para poderlos tener como un artículo terminado. Este presenta tres fases, lo que es el almacenamiento de materia prima, lo que es el proceso de fabricación y lo que es el almacenamiento de artículos terminados. Continuamos con lo que es el concepto de materia prima en contabilidad. La materia prima en contabilidad son todos aquellos elementos que se transforman en un artículo terminado. Esta materia prima es más que todo utilizada en las empresas industriales. Y continuamos con lo que son los conceptos de artículos producidos en contabilidad. Los artículos producidos son los productos que están estandarizados y estos se han sacado de lo que es la materia prima. Seguidamente vamos con la diferencia entre costo y gasto. Primero vamos a explicar sobre lo que es costo. Costos son los valores monetarios que se utilizan en un desembolso para lo que es la fabricación de un producto. Y gastos son los que se utilizan para realizar actividades, como el pago de actividades, así como para lo que son, digamos, los materiales que se utilizan para la fabricación de dicho producto. Estos pagos se utilizan como para el pago de luz, pago de agua, pago de cualquier mobiliario de lo que tenga que ver con lo que es que se utiliza para la producción del bien. A continuación vamos con la clasificación de costos. Los costos se clasifican en costos de producción, costos de distribución o venta, los costos de administración, los costos variables, los semivariables y los costos fijos. Los costos fijos estos se dividen en dos partes, los que son los costos fijos discrecionales y los costos fijos comprometidos. Ahora les voy a explicar sobre las definiciones de lo que son los costos de producción. Los costos de producción son los valores monetarios que se utilizan para lo que es la producción y la elaboración de un producto. Dentro de los costos de distribución, estos costos son los valores monetarios que se utilizan con respecto a la distribución o venta de un artículo. Con respecto a lo que son los costos de administración, son los valores que van directamente
a la administración de la empresa. Estos son valores que se han obtenido de lo que es la producción y la distribución de dichos artículos. Con respecto a los costos variables, estos costos varían, es decir, no todo el tiempo tiene el mismo flujo de efectivo. Con respecto a lo que son los costos fijos, estos siempre tienen la misma cantidad de lo que es la venta. Digamos, de dicho artículo siempre se vende lo que es la misma cantidad y esto genera la misma cantidad de flujo de dinero. Y entre los fijos están los fijos discrecionales. Estos fijos varían. También están los que son los costos semivariables. Estos están entre lo que es los costos fijos y entre los costos variables. Es decir, en un determinado tiempo, no todo el tiempo son como los costos fijos que tienen la misma cantidad de dinero, sino que esta cantidad de dinero puede variar. También están los costos fijos comprometidos. Estos son los que siempre tienen que estar, pero siempre por alguna emergencia, por si se tiene que comprar para la elaboración y distribución de otro producto. Ahora mi compañero Frank les va a seguir con lo que es el marco teórico. Buenas tardes, yo me llamo Edwin Francisco, soy el número 10 de la lista y yo continuaré con el marco teórico y yo les hablaré sobre de acuerdo al tiempo en que fueron calculados y como literal A tenemos los históricos y los históricos nos dice que son aquellos costos que se han mantenido dentro del periodo en la fabricación de un producto o prestación de un servicio y que se obtiene al final del periodo que se conservan para su análisis, perspectiva y comparación con los resultados futuros sirviendo como un dato de base histórica y siempre se refiere a los costos reales ya sean por productos, por áreas de responsabilidad, juego, cuenta de gasto. Como literal B tenemos los predeterminados. Y los predeterminados nos dice que son los costos predeterminados que se calculan antes de hacerse o de determinarse al producto. Y según sean fases que se utilizan para su cálculo, se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción de procesos productivos o de cualquiera de sus derivaciones. El objetivo del costo estimado es compararlo con el costo real y en su comparación con los resultados de costos reales ajustarlos para ponerlos de acuerdo entre obras a las condiciones específicas del área de producción para su perfeccionamiento, ya que el costo estimado es hecho sobre la base de conocimientos y experiencias de los que se deben gastar aproximadamente en su fabricación y estimación a precio de venta en cualquier producción. Los costos predeterminados nos dice que se hacen a base de los conocimientos adquiridos y con las experiencias a lo cual se aproximan a lo que deben gastar en su fabricación y la estimación del precio de la venta. El otro que tenemos es de acuerdo al que se cargan o se afrenten a los ingresos. Como literal A tenemos el costo del periodo. Nos dice que los costos del periodo reconocen como un gasto en el periodo en el que se incurren porque no espera que rindan beneficios en el futuro. Algunos ejemplos de estos costos del periodo incluyen los costos de venta y mercadeo, costos de investigación y desarrollo y costos de administración y generales. Nos dice que estos costos no pueden ser incluidos en el inventario y se registran como gastos en el estado de resultados del periodo en que se incurren. Después tenemos los costos del producto. El costo del producto está conformado por costo de los materiales directos más el costo de la mano de obra directa más el total de los fondos indirectos de fabricación. El material directo son aquellos que están involucrados directamente en la producción y los materiales indirectos pueden no
o sí estar involucrados directamente al producto, pero su costo no puede ser directamente identificable con el mismo. Como por ejemplo, en el caso de la cartera, el hilo se usa para coser la tela al cuero. Es considerado como material indirecto. El hilo está físicamente vinculado con la tela, pero no es fácil determinar el costo. Después vamos con el según el grado de control. Tenemos el literal A, que son los controlables. Y nos dice que son aquellos que pueden estar directamente influenciados por los gerentes de unidad de determinado periodo, por ejemplo. Y tenemos el ejemplo de donde los operadores tienen la autoridad de adquisición y uso. El costo puede considerarse controlable por ellos, y son aquellos sobre los cuales pueden ejercer influencia directa en los gerentes durante un determinado periodo de tiempo. Los no controlables nos dice que son aquellos costos que no están administrados por un determinado nivel de autoridad gerencial. Los costos que son completo incontrolables no nos dicen nada respecto a las decisiones y acciones del administrador, porque por definición nada que haga al administrador afectará tales costos. Según su cómputo, los costos contables es el monetario de los recursos económicos utilizados en el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, considera los costos explícitos y no considera los costos implícitos. Los costos económicos técnicos. Computa todos los factores utilizados, agrega otras partidas que, si bien no tienen erogación, si son insumos o esfuerzos que tienen su valor económico y por su intervención en el proceso, el valor locativo del inmueble propio, la retribución del empresario y el interés del capital propio, no significan egresos periódicos, si son ingresos medidos en términos de costo de oportunidad, pero que se renuncian a percibir por ser utilizados un provecho del propio titular de dichos factores. De acuerdo a la importancia sobre la toma de decisiones, los relevantes. Los costos relevantes nos dicen que son aquellos diferenciados del resto, pues de ellos depende directamente la decisión que tomemos. Y esto nos ayudarán para determinar la viabilidad, para escoger la mejor alternativa o la que nos da mejores beneficios, o simplemente elegir si se lleva a cabo o no un dicho proyecto. Los factores que se consideran a determinar los precios nos dice que son los factores internos que hacen la referencia o lo que se ofrece, y esos tenemos el objetivo de mercadotecnia, la estrategia de mezcla de mercadotecnia, los costos y calidad del producto y las consideraciones organizacionales. Los factores externos, que es la forma de cómo los vean, y esos tenemos, como por ejemplo la naturaleza del mercado y de la demanda, competencia y posicionamiento del producto, y otros factores ambientales, economía, reventa y gobierno. Los irrelevantes nos dice que son aquellos costos que no tienen relación alguna con una decisión y permanecen inmutables sin importar el curso de acciones elegida, como por ejemplo, si se analizara tomar la decisión de aceptar una orden especial de un determinado producto, el sueldo del gerente de contabilidad no tendría relación alguna con ella, por lo cual es irrelevante. De acuerdo con el tipo de costos incurridos, nos dice que son aquellos que implicaron una salida de efectivo, lo cual permite que puedan registrarse en la información generada por la contabilidad. Un ejemplo de costo desembolsable es la nómina de la mano de obra actual. De oportunidad, también conocido como costo alternativo, designa el coste de la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción no realizada. Se refiere a aquello de lo que un agente depriva o renuncia cuando hace una elección o toma una decisión, de acuerdo con el cargo originado por el aumento o disminución de actividad. El coste evitable. Estos son
Cuando un producto ya no es beneficio para la empresa, lo que hace es eliminar el producto y suprime los costos, que significa que desaparezcan por completo. El costo inevitable, que nos dice que cuando es, aunque el producto sea eliminado de los costos de la empresa, ese siempre aparecerá en los costos, ya que no se suprimen. Y las características de los costos fijos. La primera característica: estos son controlables respecto a la producción del servicio que prestan a la empresa. Con la segunda característica: están relacionados estrechamente con la capacidad instalada. La tercera: son variables por unidad y fijos por su totalidad. La cuarta: están relacionados con un nivel relevante, permanecen constantes en un amplio intervalo. Como quinta: regulados por la administración. Y la sexta: están relacionados con el factor tiempo. Por otro lado, las características de los costos variables. Como primera característica: son regulados por la administración. Segunda característica: están relacionados con un nivel relevante. Fuera de ese nivel puede cambiar el costo unitario. Tercera característica: en total son variables por unidad, son fijos. Cuarta característica: solo son contables a corto plazo. Y quinta característica: son proporcionales a una actividad, tienen un comportamiento lineal relacionado con alguna media de actividad. Tipos de normas estándares. Uno de los primeros tipos de norma es la prestación de estado financiero. Esta norma se aplica en la elaboración de estado financiero de los planes de protección por dentro cuando tales estados se elaboran y presten. Otro tipo de norma estándar es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, de manera en el que el dinero es generado y proporcionado durante la operación de la empresa. El otro tipo de norma es ganancia o pérdida neta del periodo, errores fundamentales y cambio en la política contable. Todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo deben ser incluidos en la determinación de la ganancia o la pérdida neta del periodo, a menos que una norma internacional de contabilidad requiera o permita otras cosas. Errores fundamentales. Eventualmente puede descubrirse en el periodo corriente tales errores fundamentales cometidos al preparar los estados financieros de una o más periodos anteriores. Cambio a la política contable. Los usuarios necesitan poder comparar los estados financieros de la empresa durante un intervalo de tiempo que sea suficiente para poder identificar durante el tiempo que sea suficiente en su situación financiera, el desempeño y flujo de efectivo. La siguiente norma es estados financieros consolidados y contabilizados de las inversiones en subsidiarias. Participaciones no controladas es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirecta. Es una entidad que tiene una o más subsidiarias, estados financieros separados. Información financiera por segmentos. Es una actividad o grupo de actividades de la entidad que son identificables y para financiar separada con el fin de evaluar el rendimiento pesado en la entidad en la consecución. Información financiera de economías hiperflacionarias. La expresión de estado financiero dice: los precios, ya sean generales o específicos, cambian, ya sean entidad que tiene una o más subsidiarias, estados financieros separados. Información financiera por segmentos. Es una actividad o grupo de actividades de la entidad que son identificables y para financiar separada con el fin de
evaluar el rendimiento pesado en la entidad en la consecución. Información financiera de economías hiperflacionarias. La expresión de estado financiero dice, los precios ya sean generales o específicos cambian, ya sean. Información financiera de economía hiperflacionaria. La expresión de estados financieros, los precios, ya sean generales o específicos, cambian en el tiempo como resultado de diversas fuerzas económicas y sociales. El estado financiero dice, costo histórico. Estado de situación financiera. Los importantes del estado de situación financiera no expresa todavía en términos de la unidad de medida corriente. Al final del periodo sobre el que se informa, se expresan explicando un índice general de precios. Estado financiero a costo corriente. Las pérdidas medidas a costo no serán objeto de reexpresión por estar ya medidas en el término de unidad de medida. Estado de resultado integral. Es el estado de costo corriente, resultado integral antes de la reexpresión. Ganancias por acción. Dice que son las ganancias que deben ser calculadas despidiéndolos las ganancias o las pérdidas netas del periodo atribuibles a los accionistas ordinarios entre un número medio de acciones en circulación durante el periodo. Promedio de costos anteriores. Promedio de costos anteriores. Los promedios de costos anteriores son costos fijos, variables, promedios, marginales, costos a largo plazo, costos a corto plazo y costos de oportunidad. Los costos pueden ser clasificados de diferentes formas. Costos corrientes, costos directos, según el método de costeo, los costos históricos o de resultado, costos fijos, coste predeterminado, costo variable, costo de promedio, coste total o coste marginal, etc. Normas regulares. Las normas regulares, normas de evaluación, se refieren a las normas contables vinculadas a la medición del patrimonio y de los cambios adaptados en él que deben incluir definiciones sobre los aspectos siguientes. Normas de exposición. Se refiere a la norma de contables que establecen en el contenido y según el método de costeo, los costos históricos o de resultado, costos fijos, coste predeterminado, costo variable, costo de promedio, coste total o coste marginal, etc. Normas regulares. Las normas regulares, normas de evaluación, se refieren a las normas contables vinculadas a la medición del patrimonio y de los cambios adaptados en él que deben incluir definiciones sobre los aspectos siguientes. Normas de exposición. Se refiere a la norma de contables que establecen en el contenido y normas contables profesionales. Son llamados también principios de contabilidad, generalmente aceptados y sirven de base o guía a los contadores públicos en sus trabajos de autoridad y presentación de informes sobre todos contables. Estas normas son emitidas por los grupos de contadores públicos, las cuales se implementan a través de mecanismos especiales de parte de la comunidad económica. Normas legales o jurídicas. Dice que son aquellas normas
que son detalladas en las leyes de disposiciones gubernamentales, las cuales se imponen en forma obligatoria por los poderes del Estado a los emisores de estados financieros, así como también están las normas establecidas por el mercado de valores, normas contables legales establecidas para las cantidades de seguro, normas contables legales establecidas por la ley número 2034/83 del comercio, o también las normas contables legales establecidas por cooperativas. Las normas contables propias de cada ente. Las normas contables propias son las que cada ente establece para el fundamento del sistema contable. Y les dejo con mi compañero. Tenga muy buenos días, señor Norma. Mi nombre es Roberto Colomanía Galdames. Yo les voy a hablar del alto nivel de rendimiento. El alto nivel de rendimiento. Este representa el mejor criterio para evaluar la actuación, por lo cual su uso es muy difundido. Incluyen un margen para ciertas deficiencias de operación que se consideran inevitables. Es posible alcanzar o sobrepasar estas normas mediante una actuación efectiva. Ventaja de los costos. Vamos a hablar de los literales A, B, C, D y E. En el literal A, este puede ser un instrumento importante para la evaluación de la gestión. Cuando las normas son realistas, factibles y están debidamente administradas, pueden estimular a los individuos a trabajar de manera más efectiva. En el literal B, las variaciones conducen a implantar programas de reducción de costos concentrando las áreas que están fuera de control. En el literal C, dice que son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. El mismo proceso de establecer las normas requiere una planificación cuidadosa en áreas como estructura de la asignación de responsabilidades y las políticas relacionadas con la evaluación de la actuación. En el literal D, dice que son útiles en la toma de decisiones, particularmente si las normas de los productos se cegaron de acuerdo con los elementos de costos fijos, variables, y si los precios de los materiales y las tasas de manos de obra se basan en las tendencias esperadas de los costos durante el siguiente año. En el literal D, este puede dar como resultado una reducción en el trabajo de oficina. Los costos estándar pueden dar como resultado una reducción en el trabajo de la oficina bajo un sistema de costos reales. Cada artículo en cada requisición de materiales puede costearse por separado. Si se usa el método PEX, o sea, primeras entradas, primeras salidas. En una compañía grande, esta se convierte ya que puede haberse metido miles de requisiciones bajo un sistema de costo estándar. Al final de mes solo necesitan multiplicar una vez todos los artículos de un determinado tipo por los costos estándar. En efecto, bajo este costeo estándar, solo se debe mantener registros en los almacenes. Sin embargo, estos ahorros solo se deben anular en la parte por el costo adicional de establecer y revisar normas. Estas son ventajas de los costos estándar. Otra ventaja es los costos estándar son útiles porque permiten a la empresa planear responsabilidades políticas y métodos de la evaluación de actuación. Pero así como tienen ventajas, tienen limitaciones. Entre las limitaciones está el grado de rigidez o flexibilidad de los estándares. No puede calcularse de manera específica. Con frecuencia las normas tienden a adquirir rigidez aún en periodos relativamente cortos, mientras que las condiciones de fabricación cambian constantemente. Las revisiones de las normas pueden ocurrir a intervalos poco frecuentes. Estas revisiones crean problemas especialmente relacionados con el intervalo. Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la actuación se debilita. Por otra parte, si no se revisan las normas cuando se producen cambios de fabricación importantes, se obtiene una medición o evaluación inapropiada, poco realista. Aislar estos elementos controlables y no controlables
y las variaciones es una tarea sumamente difícil. Algunos analistas han hecho un análisis sobre este costo y sostienen que las normas son opresivas y crean actitudes de resistencia en lugar de actuar como incentivos. Variaciones son las variaciones de los costos estándares. Estas son las variaciones, son las diferencias o desvíos entre el costo estándar y el costo real. Se calculan por elementos e informan sobre aspectos o factores vinculados a cada uno de ellos. Variaciones materiales. Indican la diferencia entre el precio pagado por la compra de un material y el precio estándar. Está la variación de cantidad. Este refleja la deficiencia entre las cantidades reales aplicadas a la producción establecida en el estándar. Este resulta de utilizar mayor o menor cantidad que lo contemplado en las normas materiales. También está la variación de mano de obra, variación de salario. Mide la diferencia entre el importe del jornal abonado según liquidación y el previsto en el estándar, es decir, la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar por hora multiplicada por las horas reales trabajadas. También tenemos variación de costos indirectos de fabricación. Existen dos métodos para su cálculo, que son de dos variaciones: la variación neta de los costos indirectos de fabricación, es decir, la variación entre los CIF reales incurridos, puede analizarse considerando dos variaciones de presupuesto y de volumen. Y también está de tres variaciones. En este análisis los CIF se aplican a la producción de la misma manera. Está la variación de capacidad. Esta mide la sub o sobreutilización de la capacidad de planta, es decir, la indiferencia de los CIF, la capacidad de la planta. De acuerdo a la producción y como consecuencia de haber consumido distintas cantidades de horas previstas en el tiempo estándar. También tenemos evaluación de método de las tres variaciones. El principal valor de este método para análisis de los CIF se origina en aislar la variación de eficiencia y basar la asignación de presupuesto en horas reales en lugar de hacerlo en horas estándar. Sin embargo, no puede afirmarse que este método introduzca precisión adicional en los análisis. Esquema de las tres variaciones. Está el método global, CIF reales, CIF estándar, variación total, método de descomposición de causas. Entre los tipos de costos se encuentran costo primo, costo de convención, costo de producción de materiales. Otra distinción de costos importantes es gastos o partidas o conceptos de demanda. Un proceso de producción y ventaja se considera un resultado negativo del periodo al cual corresponde. También están costos de partida o conceptos consumidos por la producción de un bien o la prestación de un servicio. Costos y gastos de pérdida. Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos de propiedades o servicios que han sido diferidos que todavía no se han aplicado a la realización de ingresos. Los gastos son costos que se han aplicado contra el ingreso de un periodo determinado. Y las pérdidas, ¿qué son las pérdidas? Las pérdidas son reducciones en la participación de la empresa por las que no se ha recibido ningún valor compensatorio. Entre algunos factores en un sistema de costos es hacer un inventario físico. Es costoso y requiere bastante tiempo. Aún si se hace un inventario físico, la ausencia de datos se acerca del costo del producto. La ausencia acerca del costo del producto. Requiere estimaciones de costos para valorizar los inventarios. En estos casos usualmente se utiliza la técnica de estimar los inventarios. Finalidad sobre la base de un supuesto índice de utilidad bruta aplicado a las ventas. El uso de este índice puede concluir a ciertos errores de cálculo. La verdadera utilidad bruta puede diferir de la estimada debido a fluctuaciones en los precios de venta y en los costos
en las mezclas de productos, en las mezclas y vendidos, es decir, algunos productos vendidos pueden lograr una utilidad superior o inferior al promedio de la compañía. Esta ha sido mi parte. Espero que haya estado bien. Gracias.